6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban en la mesa. María, tomando una libra de perfume de nardo, muy costoso, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no lo decía porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Como tenía la bolsa, se llevaba lo que daban. Jesús le dijo: déjala, que lo guarde para mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. Pobres siempre estarán con ustedes en la historia del mundo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 15 de abril, año 2019, lunes santo, en la celebración del misterio pascual del Hijo de Dios. La misión del Hijo de Dios, que es salvar el mundo, dar una enseñanza clara y evidente del reino de su Padre Celestial. Su vocabulario, sus enseñanzas, sus actitudes, su manera de ver la vida tan diferente a unas personas que están como ancladas herméticas dentro de una ley mosaica, dentro de una mentalidad. Entonces su comportamiento parece exagerado y sus palabras son ofensivas para algunos grupos sociales. Las descalifican algunas personas porque no reconocen a Jesús como el Maestro o no permiten ciertas expresiones, como tener una libra de perfume de nardo para ungir los pies de una persona. El hecho parece ser extravagante, como quedaría para pensar en algunas personas y decir por qué se desperdician tantas cosas habiendo tantos pobres en el mundo. ¿Por qué no se piensa más en esa posibilidad? La crítica no apunta por el desperdicio, habiendo tanta necesidad en los sufrientes y en los pobres, sino que se trata de la persona de Cristo Jesús. Y allí se pueden pensar dos cosas. La primera, el Señor se da cuenta de lo que María se dispone a hacer. Pudo haber tenido la acción y aprovechar ese mismo hecho para educar y formar a la comunidad sobre el sentido de la pobreza, del compartir, del pensar en los demás, del sentido comunitario. Puede que a algunos se le ocurra esa posibilidad. Una segunda posibilidad es que Jesús toma una opción y permite que la persona la realice. Lee en la persona la transparencia de su actitud, que la persona no hace por llamar la atención al maestro, ni por conseguir ningún beneficio de él. La persona no es hipócrita, no aparenta, no sube a las redes cantidad de cosas que hace caridad con los demás, sino que las ofrece en honor del Hijo de Dios. Eso hay que aprenderle a María. Existe en el corazón la certeza de que está hablando es con el ungido de Dios, está siendo ungido Jesús de Nazaret. Y esa es una razón suficiente para que todo el hecho lleve la trama hacia donde apunta. Y la trama apunta a una educación de la comunidad judía. Gran número de judíos subieron en aquella ocasión, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, y unir cabos, atar cabos, los acontecimientos. Los sumos sacerdotes decidieron darle muerte a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían más bien en Cristo Jesús. El objetivo se estaba logrando. Las personas estaban viendo el camino correcto, el camino más preferencial, que era el Maestro de Nazaret. El Papa Francisco, en sus profundas reflexiones, hablando del tema, decía el Papa: el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que él mismo se hizo pobre, y todo el camino de la redención está asignado como los pobres.
La iglesia tiene el sello de pobre, el consagrado tiene el sello de pobre, el que es sacerdote, el que es pastor, el que es ministro, el gran signo que lo acompaña es el desprendimiento, la capacidad de entregarse a los demás, de darse a la comunidad, mientras sea pobre, si no, no lo va a lograr. La salvación que viene de Jesús de Nazaret y viene de Dios, trae el sello del pobre, de la persona pequeña, de la periferia, como diría el Papa Francisco. Y si el Salvador del mundo nació en un pesebre entre animales como lo hacían los hijos de los pobres, y fue presentado en el templo con 2 pichones porque no tenía para comprar un cordero, y creció en un hogar de sencillos y trabajadores y trabajó con sus manos grandes para el pan, cuando comenzó a anunciar el reino, los seguían cantidad de pobres. Y así se manifestó lo que él mismo dijo a través del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Así la Iglesia encuentra una opción maravillosa que se llama la opción por los pobres. Y esa opción por los pobres va a ser marcada mientras la persona que trabaja en la acción sea una persona muy del carácter espiritual del pobre, de la persona desprendida, aquel que no tiene orgullo, aquel que no tiene vanidad, aquel que no tiene en su cabeza privilegios, sino que es pobre como es el nazareno. Eso hay que aprenderle al nazareno. Y antes que una cuestión cultural, sociológica, política o filosófica, pues habrán pobres por filosofía. Dios les otorga la misericordia, la preferencia por los pobres. Es un llamado a tener los mismos sentimientos de Jesús de Nazaret, aprender el sentido del pobre para poder comunicar la salvación que viene de Dios.